Y esta hora quiero darle la bienvenida a Víctor Hugo Villacrés, expresidente del Consejo Directivo del IES, quien se encuentra en Quito. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Liz. Un saludo a los televidentes. Bueno, economista, durante casi un año usted fue, como decíamos, presidente del Consejo Directivo del IES, y tras su renuncia usted decía que dejaba pues una institución con mejoras. Después de 5 años, ¿cómo usted evaluaría la situación que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bueno, hay dos elementos fundamentales dentro de la situación actual del IES. El primero es de carácter regional y el segundo es de carácter local. En el de carácter regional es importante analizar que en toda América Latina y el Caribe los sistemas de seguridad social están pasando por transformaciones. Estas transformaciones se deben esencialmente a dos elementos. Primero, al problema demográfico que existe en la zona, es decir, las personas ahora viven más, lo cual es un beneficio para las familias, pero en términos de seguridad social se constituye en un problema. Y el segundo, a la baja tasa de natalidad que estamos teniendo. Esto hace que para toda la zona, lo que se conoce como el bono demográfico, es decir, ese hecho de que tengamos al menos 6, 7 activos por cada jubilado, se vaya reduciendo y sean necesarias reformas, tanto paramétricas como estructurales. En el caso de la región, Chile ha hecho una reforma, Uruguay se encamina, en Paraguay estoy asesorando una reforma en seguridad social, Colombia la acaba de hacer y seguramente todos los países de la región, incluido el Ecuador, deberán caminar en una reforma. Estoy hablando especialmente del seguro de pensiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, son elementos claros dado lo que ha pasado en la situación demográfica a nivel de la región. Lo primero es pensar en algunos elementos como incentivos para que la gente se jubile más tarde. Esto en lo que sería un proyecto de ley con una transitoria, en donde los mayores de 50 años se acojan a la actual ley de seguridad social y lo que entre a analizar se rija para los menores de 50 años, conservando todos los derechos de los actuales jubilados. Del otro lado también hay un problema interno, producto de algunas decisiones que desde mi perspectiva son erróneas. Por ejemplo, la eliminación del aporte del 40% que se dio en abril del 2015 y la resolución de Consejo Directivo 501 que cambió los porcentajes y de esa manera redujo la reserva que tenía el seguro de pensiones, que debía estar actualmente en unos 12.000 millones de dólares, pero con la decisión tomada se encuentra en alrededor de 5.000 millones. Ahora, precisamente sobre este último tema, una vez que después de su salida, justamente, el expresidente Rafael Correa tomó esa decisión de quitar este aporte del 40% por parte del Estado, se restituyó en el 2018, pero lo cierto es que no se termina de cubrir ese valor. Y hay estudios actuariales que hablan de que si no se terminan de cubrir, las pensiones pues podrían llegar hasta el 2023, pero si se cubre con ese 40% hasta el 2053. Eso es lo que calculan ahora los estudios actuariales. Tal y como están las cosas, ¿hacia dónde cree usted que vamos? ¿Cuál es el escenario que enfrentará el Ecuador en ese tema? Mire, los estudios actuariales son proyecciones bajo ciertas hipótesis que le permiten predecir lo que sucederá en el futuro. Esas hipótesis la mayor parte de veces no se cumplen porque son hipótesis de tasa de crecimiento, de inflación, de nivel de empleo, de nivel de desempleo, que no siempre se ajustan a la realidad conforme pasa el tiempo. Es cierto que hay que hacer reformas en la seguridad social. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano nosotros tenemos la tasa de reemplazo más alta de la región. ¿Qué es la tasa de reemplazo? ¿Cuánto recibe usted como primer salario de jubilado comparado con su último salario como activo? En el caso ecuatoriano cerca del 98% en promedio, lo que quiere decir que esta tasa es alta. Hay que rever la fórmula de cálculo. Probablemente esto no es políticamente correcto, pero es técnicamente lo que tiene que decirse. Seguramente hay que pensar no en el promedio de los 5 mejores años, sino de los 10 mejores años. Cuando se hizo la ley de seguridad social fue en el año 2000. Acuérdense que veníamos de una pulverización de sueldos producto del congelamiento bancario, pero actualmente es el 2020 y hemos tenido 20 años de dolarización, con lo cual se puede tomar en cuenta el promedio de los 10 mejores años para el cálculo de las pensiones, como le digo, para los menores de 50 años, los mayores de 50 hasta 60 años en un régimen transitorio y los jubilados manteniendo sus derechos. Yo creo que ahí hay elementos importantes de análisis que se tienen que tomar en cuenta para una reforma en la seguridad social. Evidentemente, como le digo... Dígame. ¿Usted cree que realmente alguien se va a arriesgar a tomar esas decisiones técnicamente correctas cuando no lo son políticamente correctas, como usted lo acaba de mencionar, y que pueden tener un alto costo
más aún cuando estamos próximos a entrar a un periodo electoral. Mire, ese es un problema complicado y usted toca un tema que es neurálgico en la toma de decisiones de la seguridad social. Normalmente las decisiones más fuertes de política de seguridad social se toman durante el primer año de todo gobierno, con el objetivo de desgastar ahí parte de su capital político, pero después, con el resto de herramientas que tienen como hacedores de política pública, resarcir ese capital político. Es muy difícil con un bajo capital político tomar decisiones estructurales. Lo que sí se puede dejar es un gran acuerdo, porque tenemos que tener claro que esto no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni del gobierno anterior, ni del que viene, ni del que vendrá, ni del actual. Esta es una decisión que nos compete a todos los ecuatorianos, especialmente a los afiliados menores de 50 años, porque sepan ustedes que los mayores de 50 años van a llegar a tener una pensión, los actuales jubilados tienen una pensión. El problema en un sistema de ahorro y reparto con beneficio definido, como el caso ecuatoriano, es para los que somos menores de 50 años y que tenemos que trabajar en hacer sostenible el seguro de pensiones. Bueno, ahora quizás hubiera sido más sencillo para un gobierno tomar las decisiones en el primer año dependiendo de las condiciones en que recibes un país, ¿no? Con una casa que arreglar una casa en tantas aristas, eso pudo haber complicado también la situación. Pero lo cierto es que en medio de esta incertidumbre que hay, sobre todo para los menores, como usted decía, de 50 años, los que ahora son jóvenes y que tienen que proyectarse una jubilación, hay otras críticas que hablan de la necesidad de una reforma también en cuanto a la prestación del servicio de salud. Usted ha podido ver quizás durante toda esta semana denuncias en torno a lo que sucede, por ejemplo, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de acá de Guayaquil, donde se habla de la falta de medicinas en las bodegas, comercialización de esas medicinas que son prohibidas para la venta porque deben ser entregadas de manera gratuita, pero se las encuentra en la bahía de la ciudad, cirugías que de repente se reprograman porque no hay los insumos, la capacidad para poderlas realizar, y se habla de una posible intervención. Yo recuerdo que cuando usted renunciaba a su cargo, usted decía que dejaba al Teodoro Maldonado Carbo con un mejor rumbo y con una mejor administración. Hablamos 5 años atrás. ¿En qué momento se perdió ese rumbo entonces? Liz, mire, una vez que yo salí, las políticas debieron continuar en torno a lo que se llamaba la reestructuración del Teodoro Maldonado Carbo. Lo de hoy día parece exactamente una noticia calcada de la que teníamos hace 5 años. Si usted revisa periódicos, revisa medios de comunicación, va a encontrar más o menos los mismos antecedentes. Primero, escándalos de corrupción. Después de los escándalos de corrupción viene un problema de desabastecimiento. Después del problema de desabastecimiento se quejan los afiliados de que no existen los medicamentos y se convierte en un problema de solución inmediata y que se enciende una mecha a nivel de todo lo que podría ser el sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sí pienso que ahí se necesita, y se necesitó en su momento mano fuerte, que la pusimos en el Teodoro Maldonado Carbo. Tuvimos algunas denuncias, yo estuve despachando un mes desde el hospital Teodoro Maldonado, conozco la realidad de ese hospital, sé cómo funciona y por eso les digo, lo primero que yo haría en este momento en el Teodoro Maldonado es suspender las compras desde el Teodoro Maldonado, es decir, habría que crear una comisión que lo haga por fuera del hospital. Necesitamos todo un proceso de reestructuración ahí de autoridades dentro del hospital, de mandos medios y también de las personas que realizan las labores cotidianas. Yo creo que es una labor profunda que en su momento se hizo, pero si no se la da continuidad en el tiempo, estas son las consecuencias, que en pocos años se van a repetir los problemas. ¿Y ahora qué es lo que termina sucediendo? Porque esa situación no es una constante en otros hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo es una situación, como usted decía, cíclica. Cada cierto tiempo son las mismas denuncias por parte de los afiliados que no reciben el servicio adecuado y ahora se habla de una intervención que también se hizo en su momento. Por supuesto. Entonces, ¿hacia dónde debe ir encaminada? Porque no es posible que cada 5 años o cada 4 años regresemos a hablar de lo mismo. Mire, en su momento y tras bastidores yo decía es necesario partir de cero en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, es decir, hacer un análisis de todo el personal que trabaja ahí a través de exámenes, a través de una serie de pruebas que permita determinar quiénes se quedan y quiénes van a tener que salir. Además de eso, como yo le digo, por un momento evitar que las compras se hagan desde el Teodoro Maldonado, porque es el hospital que más recursos maneja dentro de la seguridad social. Entonces, eso también hace que una serie de comerciantes de medicinas, de insumos, estén
alrededor del hospital y que busquen una serie de herramientas para tratar de, en alguna medida, impedir que el hospital se maneje correctamente. Entonces ahí yo lo que creo es que definitivamente, dado la situación actual, hay que tomar medidas mucho más drásticas, y eso en torno al seguro mejor dicho, al Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Pero el seguro de salud también necesita reformas estructurales. Piense usted que, primero, el seguro de salud es de prima y siniestro. Es decir, quien paga una prima tiene derecho a ser atendido por los potenciales siniestros. Sin embargo, en el seguro de salud están las personas menores de 18 años, están las personas mayores de 60 años, están la gente del Seguro Social Campesino que recibe un seguro de salud subsidiado. Entonces yo creo que hay que caminar ahí hacia buscar las herramientas que potencien el seguro de salud, porque caso contrario, si usted no cobra las primas para los siniestros, probablemente en el largo tiempo va a acabar teniendo un problema de crisis de liquidez en el sistema, es decir, que los gastos sean mayores que los ingresos en el seguro de salud. Ahora, economista, unas reformas que potencien ese seguro de salud, pero que no equivalgan a restar esos beneficios de los que usted hablaba, como por ejemplo el hecho de que hijos de afiliados hoy, menores de 18 años, hoy puedan recibir también la atención de salud por parte, en cualquiera de las dependencias, ¿no?, del IES. Mire, Liz, hay dos elementos fundamentales. Una cosa es teórica y conceptualmente la protección social, y la protección social es responsabilidad de los gobiernos de turno, y otra cosa es la seguridad social, que en cuyo caso usted en el seguro de salud paga una prima y se protege contra cierta siniestralidad. En el caso del seguro de salud del IES, alrededor de 3 millones de personas pagan una prima, pero más de 8 millones de personas se hacen atender, lo cual va en el mediano o largo plazo a ser insostenible el fondo de salud de la seguridad social. ¿Qué hay que hacer? Bueno, probablemente hay que buscar las herramientas para cobrar, en este caso de los menores de 18 años, una prima, o para todos, o para quienes tienen hijos, y buscar la manera de que usted pueda tercerizar o externalizar la atención de los menores de 18 años con cierta cobertura de riesgos, lo que se llamaría en términos de seguro un reaseguro. El IES debe comprar un reaseguro para los menores de 18 y quedarse con sus hospitales únicamente para las personas mayores de 18 años, para quienes puede tener una mejor atención dentro del sistema de seguridad social del IES. Ahora, eso es lo que usted plantea, o eso es lo que se debe hacer desde su punto de vista, pero ¿cómo a su vez lograr mejorar esa calidad de atención que recibe el afiliado? Porque hay una constante queja. Uno hace su aporte todos los meses con la tranquilidad, o para tener la tranquilidad de que cuando necesite acceder a ese servicio, a esa prestación de salud, va a recibir la atención adecuada por parte de un profesional, va a recibir su medicina, y que no va a estar mendigando después o padeciendo con esa enfermedad, porque los turnos se los dan después de 6 meses, porque no hay la medicina, porque no hay el especialista. Entonces también, ¿cómo solucionar esa parte del servicio que hoy está tan cuestionada y tan criticada? El grueso de atenciones que realiza la seguridad social se da en el público que es menor de 18 años. Entonces, si usted externaliza o si usted reasegura a los menores de 18 años, libera camas y espacios, sobre todo en hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales de alta complejidad, para que se puedan realizar procesos en la población adulta mayor de 18 años y en la población mayor de 60 años. Eso permitirá una atención más eficiente, permitirá turnos más oportunos, seguramente que la gente pueda contar con más camas para la atención médica. Y de otro lado, en las medicinas, que es un tema que usted toca, Liz, y que es muy importante, yo creo que definitivamente se debe externalizar ese servicio. Esta es una idea que viene rondando la seguridad social desde hace mucho tiempo. En la época que estuvimos en el Teodoro Maldonado empezamos con un proyecto piloto de externalización que lo que buscaba es que el IES ya no adquiera más medicamentos, que eso se pueda distribuir desde la red de farmacias privadas que existe, con la participación más amplia de toda la red de farmacias privadas. Sí, el costo era ligeramente más alto, pero cuando usted analiza el dinero que se pierde por temas de corrupción en medicamentos dentro del IES, le termina resultando más barato externalizar hacia las farmacias privadas, con lo cual el afiliado recibiría también una mejor atención. Entonces ahí usted tiene mejor atención en temas de distribución y entrega de medicamentos, mejor atención en los hospitales, porque externalizaría o reaseguraría a los menores de 18 años, quienes también tendrían una buena atención con el sector privado. Pero ¿cómo regular el tema también para que no quede abierto a quizás a lo que usted decía, este cobro excesivo, porque va a ser más alto a lo mejor? Y esto lo digo porque veíamos imágenes ahora de la visita que hizo el señor Paul Granda precisamente al Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Y durante esa visita
él decía que cada hospital del IES adquiere medicamentos como quiere, como puede, e incluso a veces a precios diferentes. Entonces, ¿cómo también llegar a regular esa situación que si bien no genera problemas en otros hospitales, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo sí que los ha generado? Y hemos visto la cantidad también de contratos con sobreprecios, por citar algún ejemplo. Bueno, hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Una de ellas es el sistema centralizado de adquisición de medicamentos, porque cuando usted adquiere en volumen puede reducir costos. Y eso se lo ha hecho ya en algunas administraciones dentro de la Seguridad Social. El tema de esto es qué es lo que se quiere hacer y hacia dónde se quiere encaminar el tema de los medicamentos, porque usted puede tener la solución de externalizarlo, puede tener la solución de comprarlo internamente de manera global, o esto que está sucediendo actualmente, que es que cada hospital compra, como usted dice, muchas veces el mismo producto con diferentes precios, porque va a depender de cuál es la oferta que exista disponible en ese momento en el mercado y de otro tipo de factores como los que usted acaba de mencionar, que en algunos hospitales existe cierto nivel de indelicadeza, por llamarlo de la manera más sutil, que hace que se muestren algunos sobreprecios que deben y tienen que ser corregidos porque los recursos de la Seguridad Social son de todos los afiliados. Ahora, ¿hay esa falta de delicadeza o es, en su momento yo revisando algunas declaraciones suyas, usted decía que había una ineficiencia administrativa? Pero yo le pregunto si en este caso específico podría hablarse de esa ineficiencia administrativa o también de un manejo político que está primando, sobre todo en este hospital del IES. Mire, Liz, yo creo que son dos elementos que lamentablemente en muchos casos van de la mano y que tiene que ver con el proceso de gobernanza de la Seguridad Social. Cuando uno analiza el tripartismo o este elemento en donde en el Consejo Directivo existe un representante de los empleadores, uno de los empleados y uno del Ejecutivo, y de esa manera se buscan las herramientas más potentes para tratar de sacar adelante el sistema de seguridad social. Ahora, dentro de este proceso, en donde existen tres personas dentro de un consejo directivo que tienen que tomar decisiones, algunas veces se puede dar esto que usted acaba de mencionar, es decir, estos temas de injerencia política en la toma de decisiones que deben ser de carácter técnico, pero de otro lado también está este otro problema, que es el problema de los medicamentos, la compra de medicamentos, y cómo, si usted revisa en los diferentes hospitales, va a encontrar diferentes precios y sobre todo excesos, como bien usted decía, que se han denunciado en algunos hospitales en donde está el 200, el 300% más del valor real del medicamento. ¿Cómo se logra cortar eso? Bueno, primero con nombramientos de personas técnicas en los hospitales. Segundo, con un proceso que debería estar acompañado de los entes de control para la adquisición de medicamentos, por ejemplo, siempre deberían estar presentes para saber qué se hace y cómo se hace, para no tener un análisis ex post en donde los funcionarios públicos acaban siendo juzgados por lo que dejaron de hacer, cuando si acompañaría el ente de control durante todo el proceso de compra, esto podría ser muchísimo más transparente. Tercero, buscar esto que se llama economías de escala, es decir, que se adquiera en conjunto los medicamentos con un buen sistema de distribución. Pero yo diría e insistiría en el tema, esto para lo que es de uso interno, es decir, para cirugías, para una serie de elementos que están presentes en los hospitales. Pero para la entrega de medicinas yo sí pensaría este proceso de externalización, que se lo ha discutido muchísimo en el seno de la Seguridad Social, que existen elementos que muestran que eso podría dar una mayor rentabilidad en términos no solamente de ahorro de costos, sino de mejor atención al afiliado, obviamente comprando los medicamentos que normalmente el IES compraría, con lo cual si es que alguna persona quiere alguna marca específica, tendría que pagar un diferencial de precio por esa marca específica, pero los medicamentos estarían normalmente gratis entre comillas, porque tienen un costo que es el que pagamos los afiliados por ese seguro, en la misma calidad y cantidad que el IES actualmente compra. Ahora, ya para concluir, quisiera preguntarle, usted como expresidente del Consejo Directivo del IES, nos podrá decir todo lo que se ha analizado, quizás tomará su tiempo en la aplicación, el dar paso a estas reformas estructurales, pero se necesitan acciones ya para poder solucionar este problema. ¿Hay protocolos de emergencia que se puedan activar precisamente para paliar esta situación de desabastecimiento de medicinas en los hospitales y que eso no redunde en marcar una diferencia entre la vida y la muerte de un paciente, por ejemplo, con enfermedades catastróficas, con cáncer, pacientes que ahora están temiendo porque no pueden realizarse su diálisis, solamente por mencionar dos ejemplos?
Siempre hay la posibilidad de que las autoridades dentro del IES declaren un estado de emergencia en el tema de medicamentos, que se acompañen de las autoridades de control para hacer un proceso de compra que lo que buscaría es reabastecer en el 100% a los hospitales y después pensar en decisiones de carácter estructural que eviten que esto, que es la historia de nunca acabar, especialmente con ciertos hospitales en donde, como hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, existen constantes metidas de mano de gente que no es técnica, tanto en la administración como en el proceso de compras. Yo creo que eso va a dar resultados en el tiempo. Actualmente el IES cuenta con una buena infraestructura, esa infraestructura hay que hacerla funcionar al 100%. A los hospitales se les debería pagar por eficiencia, es decir, en lugar de asignarles un presupuesto anual, se les debería entregar un presupuesto basado en cuántos pacientes atienden y en la calificación que estos pacientes dan a la atención que se entrega dentro de los hospitales, con lo cual todos los hospitales dentro de la red del IES estarían obligados a competir por calidad, por eficiencia y también por ahorros de precios. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas Economista, analizando este tema tan sensible. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Liz. Buen fin de semana para todos.